Buenas tardes, mis hermanos. Les envío a todos un cariñoso saludo en el amor del Señor. Si es la voluntad de nuestro Dios, daremos inicio a este servicio de adoración a nuestro Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente dándole glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar primeramente a que nos presentemos delante de Dios en oración, para poder dejar todo aquello, ¿cierto?, que pueda en esta hora interrumpir, que nos conectemos, ¿cierto?, en el Espíritu, para poder alabar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor, y para lo más importante, ¿cierto?, para que también estemos totalmente apercibidos para poder escuchar de su palabra. Le vamos a rogar al Señor que se lleve toda carga, todo aquello que hemos quizá hecho en este día, ¿cierto? Todo aquello que nos pueda estorbar, ¿cierto? Para que en el nombre de nuestro Señor podamos en esta hora enfocarnos y dedicarnos estos minutos, ¿cierto? De este servicio para poder alabar, glorificar y escuchar de su palabra. Le invito a orar en esta dirección al Señor. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, primeramente por tu amor, por tu misericordia. Padre amado, te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos perdones. Sabemos, Señor, que a cada instante, en cada momento de nuestras vidas, fallamos delante de ti, pecamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Es por eso que en esta hora rogamos que tú nos perdones. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, perdonamos a cada uno que nos haya ofendido y le bendecimos en tu nombre. Padre amado, en esta hora nos presentamos delante de ti, tal y cual somos, Señor. Rogando, Padre bendito, Señor, que en esta hora tú te lleves todo aquello que pueda estorbarnos en esta hora, Señor. Quizá algún problema, alguna aflicción o algún dolor, alguna enfermedad que pueda estorbar en este momento, Señor, nuestra conexión contigo, Señor. Rogamos que en esta hora te lleves todo aquello, Señor. Dejamos todo esto que delante de tu presencia, toda carga, para que tú te la lleves. Y en esta hora quedamos solamente, Señor, conectados, Señor, a través de tu Santo Espíritu para poder alabar, glorificar, exaltar tu santo nombre y para poder oír de tu palabra, Señor. Rogamos que cada momento, Señor, cada alabanza, cada palabra, el mensaje, Señor, que tú tienes preparado para esta tarde, todo, absolutamente todo, Señor, sea dirigido a través de tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, también en esta hora, Señor, que tú, Señor, nos conectes en lo espiritual, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, desde cada uno de nuestros hogares, Señor, en esta hora, Señor, nos conectamos a través de tu Espíritu Santo como uno solo, Señor, para poder glorificar y exaltar tu nombre. Todo esto lo pedimos, Señor, lo rogamos no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, les quiero invitar a abrir sus Biblias en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Busque tranquilamente en su hogar la palabra del Señor para esta tarde. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, y le vamos a dar lectura desde los versículos 15 al versículo 24. El Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 15 al versículo 24. Y si la hemos encontrado, mis hermanos, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado.
Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Pido, mis hermanos, en esta hora, cierto, al Señor, que sea Él quien a través de su Santo Espíritu le dé la interpretación a esta su palabra. Y vemos, mis hermanos, en el mensaje, cierto, en la palabra que el Señor nos ha dado para esta tarde, vemos a Jesús, cierto, enseñando a través de una parábola. ¿Y qué es una parábola, cierto? Como lo hemos explicado ya en otras predicaciones, en otros servicios, cierto. Una parábola es un relato, cierto, una historia corta, cierto, donde se busca comparar, cierto, donde se busca de manera sencilla poder enseñar a través de este relato, cierto, de esta historia. A medida de comparación se busca enseñar algo de una manera más fácil, ¿cierto? Una manera en la que se pueda entender mejor. Y Jesús, ¿cierto? Él, como vemos, ¿cierto? En la palabra del Señor, Él enseñaba mucho a través de las parábolas. El motivo es porque muchas de las cosas, ¿cierto? Que el Señor quería enseñar, ya sea a sus discípulos, a la multitud, a la gente que escuchaba, muchas de esas cosas que si hubieran sido explicadas, ¿cierto? De la manera quizá más directa, no se hubieran podido comprender. Es por eso que Jesús enseñaba, ¿cierto? A través de parábolas. Y vemos, mis hermanos, aquí que en la parábola, ¿cierto? Que hemos leído en esta tarde, vemos que Jesús nos narra lo siguiente. Dice que había un hombre, ¿cierto? Que había hecho una gran cena. Y estando todo preparado, ¿cierto? Todo listo, dice que él envió a su siervo para que fuera a recordarle, avisarle, ¿cierto? A todos los que habían sido invitados, que ya estaba todo listo para que asistieran a esta cena. Sin embargo, mis hermanos, debemos entender que en ese tiempo, ¿cierto? La costumbre era de que primero se enviaba, ¿cierto? Al siervo, ¿cierto? Al criado, con la invitación a la cena. Y luego, ¿cierto? Como en esos tiempos, ¿cierto? No existían los teléfonos, no existía el internet, no existía WhatsApp, nada de eso, ¿cierto? Una vez que ya había sido invitado, ¿cierto? La persona, y una vez que el encargado, ¿cierto? Quien había organizado la cena, la boda, ¿cierto? La fiesta, en fin, una vez que estaba todo listo, enviaba de nuevo a su siervo, pero para avisarles, ¿cierto? Que ya estaba todo listo para que ellos asistieran. Y es esto, mis hermanos, lo que Jesús nos está narrando, ¿cierto? A través de su palabra, en esta parábola. Sin embargo, mis hermanos, vemos que este varón, ¿cierto? Este hombre, ¿cierto? Envía a su siervo para que fuera a avisarles a todos los que habían sido invitados que ya estaba todo preparado. Sin embargo, mis hermanos, dice, y todas a una comenzaron a excusarse. Y es importante, mis hermanos, que entendamos esta parte primero, ¿cierto? Porque de repente podemos caer en el error de que pensamos que solamente 3 personas, ¿cierto? De las que habían sido invitadas, no asistieron o rechazaron esta invitación.
Pero no es así, mis hermanos. Lo que Jesús nos da más abajo son 3 ejemplos de las excusas que presentaron estos hombres. Pero si leemos, ¿cierto?, lo que dice el versículo 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos, sin excepción, todos aquellos que habían sido invitados comenzaron a excusarse. Y lo primero que debemos ver aquí, mis hermanos, en esta primera parte, ¿cierto?, de esta parábola, lo primero que debemos entender es que Jesús está aquí comparando el reino de Dios con una gran cena. Y usted dirá, ¿por qué? ¿O dónde podemos deducir esto? Si usted se da cuenta, en el versículo 15, mis hermanos, dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y luego, mis hermanos, de que este varón, ¿cierto?, le dice estas palabras a Jesús, es que él le responde, ¿cierto?, con esta parábola. Y es porque al igual, mis hermanos, como vemos un poquito más arriba, cuando Jesús habla, ¿cierto?, de las bodas, ¿cierto? Dice los convidados a las bodas. Un poquito más arriba, ¿cierto? En Lucas 14:7. Y es en este contexto, ¿cierto?, de que Jesús venía hablando sobre las bodas, ¿cierto? Es que este varón, luego de escuchar esto, le dice, ¿cierto? Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le responde, ¿cierto?, con esta parábola a este varón. Entonces Jesús está comparando aquí el reino de Dios con una gran cena. Y vemos, mis hermanos, igual en Lucas, ¿cierto? O sea, en Mateo capítulo 22, también vemos que hay una comparación, ¿cierto?, donde Jesús compara nuevamente el reino de Dios, pero con una boda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que Jesús nos está tratando de explicar a través de esta parábola en esta tarde? Y es que el reino de Dios va a ser como una gran fiesta, ¿cierto? Va a ser un lugar de mucha alegría, de mucho gozo. Eso es lo que nos está diciendo Jesús en esta tarde y a través de esta parábola. Porque uno no va, ¿cierto?, a una gran cena, uno no va a una boda, uno no va a una fiesta, ¿cierto?, con el objetivo de ¿cómo decirlo?, de saciar su hambre, ¿cierto? No, uno va para poder gozarse, para pasar un rato alegre, feliz, ¿cierto? Y es eso mismo lo que Jesús, lo que Dios nos tiene preparados a nosotros en su reino. Es por eso que Jesús compara, ¿cierto?, en esta parábola con una gran cena. Pero sin embargo, mis hermanos, vemos que todos, dice, todos rechazaron la invitación. Y vemos, mis hermanos, luego Jesús nos presenta, ¿cierto?, algunas de las excusas que presentaron estos hombres. Dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¿Quién, mis hermanos, cierto, compra una hacienda, un terreno, sin verlo? Sin antes ir a inspeccionarlo, a ver lo que está comprando. Nadie, ¿cierto? Así igual, mis hermanos, el otro dice que dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Quién, mis hermanos, cierto, compra una yunta de bueyes sin probarlas? Nadie, ¿cierto? Y asimismo, mis hermanos, el último ejemplo, ¿cierto?, de excusa que nos da Jesús aquí dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Lo que Jesús busca, mis hermanos, a través de darnos estos ejemplos, es que nos demos cuenta, mis hermanos, de la ridiculez, ¿cierto? O lo poco claro, lo poco racional que es cierto que fueron estas excusas. Y es precisamente, mis hermanos, lo mismo que Jesús nos narra aquí,
Si bien acá Jesús lo que nos está tratando de explicar o el ejemplo que nos está dando se enfoca derechamente o primeramente al pueblo de Israel, ¿cierto? Quienes rechazaron, ¿cierto?, esta invitación. Pero fíjense, mis hermanos, que también, mis hermanos, en la actualidad vemos esto. En la actualidad también pasa, mis hermanos, cuando uno predica el Evangelio, cuando uno da a conocer a Jesús, lo primero que empiezan a salir, mis hermanos, son excusas. Es que yo soy aquí, es que yo soy allá. Es que cómo yo no puedo ir porque y si mis amigos se alejan de mí. Bueno, si se alejan quizás no eran muy buenos amigos. Otros dicen, cierto, que yo no merezco, yo soy tan malo, yo soy aquí. ¿Se acuerda lo que nos hablaba la palabra de Dios en el último devocional del mes de enero? Cuando Jesús nos hablaba, nos mostraba, ¿cierto?, a través de lo que Él hace, ¿cierto?, con la mujer adúltera. Que Él no vino a condenar al mundo, ¿cierto? Jesús dice, ¿cierto?, en su palabra, que vengan a Él, tal y cual somos, mis hermanos. Pero sin embargo, nosotros, mis hermanos, el mundo en general, sigue presentando excusas para no venir a Cristo. Y muchas veces, mis hermanos, cuando llegamos a esta parte de la palabra del Señor, de esta parábola, ¿cierto? Pensamos que esta parte va solamente para los que están afuera. Pero fíjese que no es así, mis hermanos. Fíjese que no es así. Porque aquí dice que todos se excusaron. Y mire lo que dice más adelante. Dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir Dios? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús a través de esta parte en la parábola? Lo mismo que Él expresa, ¿cierto? En Juan capítulo 5, versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver o en qué se relaciona esa parte de la palabra con esta parábola? Y es, mis hermanos, que el hombre por sí solo siempre va a presentar excusas. El hombre por sí solo nunca va a querer buscar a Cristo. Y usted dirá, ¿pero cómo? ¿Dónde se relaciona esto? ¿Se dio cuenta en el pequeño detalle del versículo 21? Dice, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá. El padre de familia, mis hermanos, no envía a su siervo a invitar a otras personas, sino que le dice, tráelos acá. ¿A quiénes? A los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. ¿Y sabe por qué le dice que los traiga acá y no que los invite? Porque si los hubieran invitado, ninguno de ellos hubiera ido también. Todos ellos hubieran presentado excusas igual para no asistir a la boda. Y es por lo que hemos leído anteriormente. Y no en Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre por sí solo no busca a Cristo.
No quiere. Siempre va a presentar excusas. Nosotros siempre vamos a presentar excusas para no venir a Cristo. Es por eso que fue necesario que Dios enviara a su Hijo. Porque si hubiera dependido de nosotros, tampoco hubiéramos aceptado, mis hermanos. ¿Se da cuenta de la relación que tienen estas personas a las que nombra la palabra de Dios aquí? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Sabe cuál es la relación que hay entre ellos? Que ninguno de ellos hubiera podido llegar por sí solo a la boda. A la fiesta, a la cena, ninguno de ellos hubiera ido por sí solo. Todos estaban incapacitados en algún aspecto. Y usted dirá, ¿y el pobre? ¿Qué pasa con el pobre? En esos tiempos, mis hermanos, como eran mirados aquellas personas más pobres, cómo se les trataba a ellos, créame que si hubieran recibido la invitación de un hombre rico, de un hombre que tenía una gran cena, ellos también se hubieran excusado. Es por eso que fue necesario que este siervo fuera enviado a traerlos acá, no a invitarlos. Y es porque el hombre, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, por nuestros propios medios, por nosotros mismos, no podríamos haber aceptado nunca la invitación. Porque el pecado, mis hermanos, el hombre cuando está en pecado está muerto. El hombre cuando está en pecado está muerto espiritualmente, mis hermanos. Es por eso que en el texto que leímos de Juan dice, no queréis venir a mí para tener vida. ¿Por qué no? Porque estás muerto espiritualmente. Sin embargo, mis hermanos, Dios, en su amor, en su misericordia, por el puro afecto de su gracia, mis hermanos, un día nos escogió a usted y a mí. Porque nosotros, mis hermanos, nosotros éramos esos pobres. Nosotros, mis hermanos, éramos esos mancos, esos cojos, que por sí solo nunca hubieran venido a Cristo. Sin embargo, mis hermanos, por el puro afecto de la voluntad de Dios, por el puro afecto de su gracia, de su misericordia, un día Dios dijo, yo quiero que tú, Luis, tengas vida. Y voy a quitar esa venda de tus ojos y vas a poder empezar a ver lo que hay detrás de lo que Jesús hizo. Mis hermanos, nosotros tampoco hubiéramos ido por nuestros propios medios, tampoco hubiéramos podido aceptar esta invitación. Sin embargo, por el puro afecto de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, un día Él dijo, yo quiero que ustedes tengan vida. Yo quiero que dejen de estar muertos. Qué hermosa es la palabra de Dios, mis hermanos. Porque una vez más vemos reflejado el inmenso amor de Dios para con nosotros. Pero la palabra de Dios no queda ahí, mis hermanos, porque dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y fuérzalos aquí que vemos, mis hermanos, no es un fuérzalos de violencia, ¿cierto? O con violencia, no, mis hermanos. Sino que hace referencia a que esfuérzate en convencerlos de que vengan. Esfuérzate, vamos, esfuérzate a ti mismo. Primeramente, mis hermanos, eso es lo que debemos hacer primeramente nosotros, día a día. Esforzarnos a nosotros mismos
Día a día a comprender y a entender lo que significa esta gran invitación que nos ha hecho el Señor. Esta misericordia que nos alcanzó un día a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que así, mis hermanos, al igual como dice acá, seamos capaces de poder traspasar toda esta misericordia, todo este amor que Jesús un día nos entregó a nosotros, poder hacerlo llegar también a todo el mundo. Mis hermanos, nosotros no somos mejores que aquel vecino inconverso, que aquella persona de afuera que no cree en Jesús. No, mis hermanos, no somos mejores de ninguna manera. Porque si hubiera dependido de nosotros mismos, tampoco hubiéramos venido, tampoco hubiéramos aceptado, mis hermanos. Sin embargo, un día Jesús, un día Dios, como dice su palabra, escogió por nombre. Y entre medio de esos mancos, de esos ciegos, de esos pobres, estaba mi nombre y el suyo. Por el puro afecto de la misericordia de Dios. Y es por eso que ahora, mis hermanos, nosotros debemos entender esto día a día, para que de esa manera podamos traspasarlo a quienes aún no han alcanzado la misericordia de Dios, a quienes aún no han creído en Jesucristo. Pero debemos recordarlo día a día, mis hermanos. ¿Se acuerda lo que nos hablaba la palabra de Dios a través de nuestra pastora ayer en la clase de Dorcas? Poner nuestra mirada, cierto, en las cosas de arriba. Y es eso, mis hermanos, lo que debemos esforzarnos día a día en recordar. Que nuestra meta no está acá, en la tierra. Nuestra meta está allá arriba. En aquellas bodas, en aquella fiesta, en aquella cena que Dios nos tiene preparada. Y vamos a ir a disfrutar, mis hermanos, a gozarnos con el Señor. Lo que nos espera es una eterna felicidad, un eterno gozo con nuestro Salvador. Y cuando yo pueda entender eso, mis hermanos, día a día me voy a levantar de una manera diferente. Y no importa la aflicción, el problema, la situación que esté viviendo aquí en esta tierra, me voy a seguir esforzando por recordarme día a día que a pesar de todo lo que yo esté viviendo hoy, todo aquello que me pueda estar causando una aflicción, un problema, una dificultad, quizás una enfermedad, a pesar de todo eso, mis hermanos, mi meta yo sé que está allá arriba. Cuando llegue un día a verle a Él cara a cara, cuando pueda llegar un día a disfrutar de este gozo eterno. Es por eso que Jesús en una parte, igual en su palabra, dice, haciendo referencia igual al reino de Dios, dice, bienvenido al gozo de tu Salvador, al gozo. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Pero debo entenderlo, mis hermanos, debo comprenderlo día a día. Porque muchas veces aún no podemos experimentar la alegría y la felicidad que hay en Cristo. Y muchas veces, mis hermanos, andamos tristes, muchas veces andamos bajoneados. ¿Y qué dirá la gente de afuera? Igual, mis hermanos, de repente dicen, mira, ese cristiano por ahí anda entre medio muerto y medio vivo, parece. Pero no es por la culpa de Jesucristo, no. Somos nosotros, mis hermanos, que muchas veces aún no hemos entendido que tenemos una gran invitación, que hemos recibido la mejor invitación que puede recibir alguien en este mundo, mis hermanos, y es la invitación que nos ha hecho Jesús, que nos ha hecho Dios a través de lo que Él hizo en su Hijo Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que día a día debemos recordarlo. Día a día debemos recordar que nosotros estábamos ahí, entre esos pobres, entre esos mancos, entre esos cojos, entre esos ciegos. Pero sin embargo, un día Dios de pura misericordia nos trajo, nos invitó
nos forzó, ¿cierto? Nos trajo a este evangelio para poder experimentar. Desde ahora, desde ya, desde aquí, desde que estamos en esta tierra, desde ya poder experimentar la alegría, la felicidad, el gozo que hay a través del evangelio de Jesucristo. Y poniendo siempre nuestra mirada en las cosas de arriba, en aquella morada, en aquel lugar de eterno gozo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Pido en esta hora, cierto, que Dios añada una porción especial de esta su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y todo lo que he hecho en esta hora sea solamente para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Bien, mis hermanos, les quiero invitar ahora a orar al Señor para poder agradecer por el mensaje de su palabra. La invito a orar al Señor. Padre amado, bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia. Padre amado, Señor, te agradecemos, Señor, en esta hora por tu palabra. Porque tú nos has hablado a nuestras vidas, Señor. Porque tú nos has recordado, Señor, que por el puro afecto de tu amor, de tu misericordia, Señor, un día tú nos escogiste a nosotros. Nosotros éramos esos ciegos, esos mancos, esos pobres, Señor, que por nuestros propios medios, Señor, jamás hubiéramos podido llegar a este evangelio de misericordia. Sin embargo, como dice tu palabra, un día tú escogiste por nombre, Señor. Y entre medio de esos nombres estaba el mío, Señor. Y es por eso que en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos por habernos escogido, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a poder comprender la magnitud de la invitación que un día nos ha alcanzado, Señor. De la magnitud de este evangelio, Señor, que por misericordia un día llegó a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder apreciarlo, a poder valorarlo día a día, a poder entenderlo, comprenderlo en cada momento de nuestras vidas, Señor. Y de esta manera, Señor, poder ser agradecidos, Señor. Poder vivir felices, dichosos, Señor, a través de lo que hemos recibido de parte de ti, bendito Padre Celestial. Ahora, Padre bendito, te rogamos, Señor, que tú nos levantes fortalecidos, revestidos, Señor, de tu gracia a través de esta tu palabra. Todo esto lo rogamos, Señor, lo pedimos, Señor, no por merecerlo, sino que solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, ahora les quiero invitar a que juntos, ¿cierto?, cantemos una alabanza para nuestro Señor. Y ustedes de su hogar cántele al Señor con todo el corazón. Dios les bendiga.
Bien, mis hermanos, espero que se haya gozado, ¿cierto? A través de esta alabanza, que le haya podido cantar al Señor y que también este servicio en general, ¿cierto? Haya sido de mucha bendición para su vida, como también lo ha sido para mí en esta hora. Ahora, mis hermanos, les quiero invitar a que roguemos al Señor su santa bendición. Le invito a inclinar su rostro para poder rogar la bendición a nuestro Dios. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre amado, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú, a través de estos medios, Señor, nos permites poder escuchar de tu palabra, poder llenarnos, Señor, de tu palabra en esta tarde, Señor. Es por eso que agradecemos, Señor, todo lo que hemos podido hacer en esta tarde, Señor. Gracias a ti, Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por cada alabanza que hemos podido entonar en adoración a ti, Señor. Y rogamos, Señor, en esta hora, Señor, primeramente también, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Tú les conoces, Señor. Así igual, Señor, nuestro hermano Héctor, Señor, te pedimos que tú le fortalezcas, Señor, que tú le sanes, Señor. Así, mis hermanos, mi Señor, a todos mis hermanos que se encuentren enfermos, Señor, con alguna dificultad, alguna dolencia, Señor, en sus hogares, Señor, te pido, Señor, que tú les visites y les sanes, Señor. Ahora, Padre amado, Señor, en esta tarde, Señor, rogamos, Señor, que tu santa bendición quede en nuestros hogares, Señor. En cada lugar, Señor, en cada hogar, Señor, que en esta tarde haya podido ver, Señor, y participar de este servicio, te ruego, Señor, que tú dejes de tu bendición, Señor, en ese hogar, Señor. Y así igual, Señor, te extendimos, Señor, esta bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, que quizá tampoco ha podido participar activamente en este servicio, Señor, pero te rogamos también que esta bendición también les alcance a ellos, Señor. Te pedimos, Señor, todas estas bondades, Señor, toda esta misericordia, Señor, solamente a través de tu amado Hijo Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.